El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:06 en la mañana, gracias por la sintonía. El día lunes, esto fue materia de un comentario que generamos el día ayer. El día lunes se reinstalará la audiencia de apelación del caso Sobornos 2012-2016. A lo largo de estos días, pero fundamentalmente ayer que generamos un comentario en este espacio, a ustedes que nos siguen a diario les consta, saben cuál es la posición de quien les habla, la posición de este espacio, respecto a la necesidad de que se respete el debido proceso, máxime cuando se trata de un juicio tan importante en el que hay actores políticos importantes involucrados, un expresidente, un ex vicepresidente, ministros de Estado o exministros de Estado involucrados, que se respete el debido proceso. Sin embargo, este caso a lo largo del tiempo ha estado marcado por una serie de irregularidades, omisiones, la última que tiene que ver con el hecho de que los abogados defensores de los procesados no habían recibido la sentencia completa, a la sentencia completa recién tuvieron acceso hace 2 días y tienen hasta el domingo para preparar toda la argumentación de sus defendidos para la apelación de cara a la audiencia del día lunes. ¿Cómo asume todo este escenario el doctor Fausto Jarrín Terán? Él es un profesional del derecho que patrocina la defensa del expresidente Rafael Correa, que está con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio, qué gusto estar contigo nuevamente. Un saludo para la audiencia de la radio, para la audiencia del programa que hace eso que tú siempre dices y yo coincido, que es el periodismo imparcial, el periodismo que realmente informa, no el que sentencia ni el que se mueve por odios. Un placer estar contigo, Fabricio. Gracias, doctor. A ver, ahora sí recibieron la sentencia completa. Esas 300 y pico de páginas que faltaban, yo creo que es importante explicar a la audiencia, ¿son páginas relevantes? O sea, ¿de la ausencia de esas páginas también depende preparar las estrategias de defensa o no? Sin lugar a dudas, Fabricio, pero lo que la ciudadanía tiene que tener claro es todo lo que implica lo que acaba de suceder, porque fíjate, Fabricio, que quien nos hace conocer la sentencia íntegra es el Tribunal de Apelación. Es decir, es el tribunal que ya debería conocer nuestra apelación de esa sentencia que ellos recién nos están haciendo conocer. La nulidad que eso implica es atroz. La indefensión a la que hemos sido sometidos, ahora ya reconocido por el propio Tribunal de Alzada, es gigantesca. Cuando nosotros fuimos notificados de forma verbal, recuerden ustedes, convocados en la mitad del peor momento de la emergencia sanitaria, escuchamos unas alegaciones de los jueces, unas consideraciones y unas decisiones. Apresurados, nos notificaron 20 días después, vía telemática por nuestros casilleros electrónicos, una sentencia que ahora confirmamos es una sentencia mutilada. De esa sentencia, Fabricio, debes recordar que los abogados tuvimos que salir a jugarnos la vida, a presentar las apelaciones, exigir que nos reciban en las ventanillas de la Corte Nacional, porque no nos querían recibir, y el tribunal dio paso a nuestros recursos de aclaración y ampliación presentados de esa sentencia que ahora está confirmado que era mutilada. ¿Cómo podemos considerar que los recursos de aclaración y ampliación que fueron negados, fueron legalmente negados, o siquiera legalmente conocidos, si los jueces del tribunal conocían que la sentencia era mutilada? Y ahora el Tribunal de Apelación toma la decisión de notificarnos la sentencia completa recién, cuando ellos ya conocen de nuestras apelaciones. En estricto derecho, en estricto rigor, esto que acaba de señalar, el hecho de que la sentencia oral, si la memoria no me es infiel, se dicta el 7 de abril, 20 días después, el 27, se emite la sentencia escrita, pero resulta que les llegó 400 y pico de páginas cuando la sentencia real tenía 700 y pico. O sea, es una sentencia incompleta. Recién el 24 de junio, 58 días después, resulta que ustedes al mediodía del 24 de junio recién reciben la sentencia completa. Mi pregunta es, ¿esta no puede ser una causal de nulidad o de algún tipo de decisión judicial en estricto derecho, doctor?
Fabricio, solamente te estás olvidando la parte más importante. El 24 de junio, quien nos notifica la sentencia íntegra no es el tribunal que sentenció, sino el de apelación, el de alzada, el que tiene que revisar la sentencia, no notificar. Esta es una nulidad que debería acarrear una nulidad íntegra de toda la etapa de juicio. Porque el tribunal que dictó la sentencia no nos notificó la sentencia escrita, completa. Fue el Tribunal Superior el que lo hace para tratar de subsanar de alguna manera, y no ha dicho ese tribunal que eso está bien. Lo que ha dicho es que el día lunes, al momento de instalar la audiencia, tomará las decisiones correspondientes a la eventual nulidad que se viene con esta situación de la sentencia a último minuto. Pero lo que hizo el tribunal anterior es clamoroso, es de una nulidad absoluta. Nos han mantenido en indefensión 90 días más, desde abril, 80 días más. Ahora, si el 24 de junio, después del mediodía, el Tribunal de Apelación es el que les hace llegar la sentencia completa con las 300 y pico de páginas que faltaban, y ya para el 29, que será el lunes, les convocan a la audiencia de apelación a las 8 de la mañana. ¿Este tiempo efectivo de 4 días es suficiente para preparar un argumento de defensa, doctor? No es suficiente, pero sobre todo es muy grave lo que se pretende. Está pretendiendo que vayamos con una apelación que presentamos cuando no conocíamos la sentencia íntegra. El tribunal debería declarar la nulidad y regresar a donde corresponde este proceso nulo. ¿Qué es a dónde? ¿A dónde corresponde si decide declarar la nulidad? Al menos al final de la audiencia preparatoria de juicio de la doctora Daniela Camacho, previo y sortear antes un nuevo del tribunal. Claro. Debería sortearse un nuevo tribunal de juicio y debería repetirse el juicio. ¿Y hay antecedentes de hechos similares en donde tal vez en esta etapa del proceso se declara nulo y regresa a la audiencia preparatoria de juicio? No sé si hay algún antecedente, doctor. Miles y miles de antecedentes. El más cercano, no se olvide lo que hicieron con el caso de Froilán Jiménez para tener la posibilidad de revivir el caso. Le anularon hasta la calificación de la denuncia para poder volver desde cero a hacer las cosas supuestamente mejor. Ahí anularon todo. Así se hace cuando las cosas están mal hechas, y al menos el juicio es un horror. A ver, pero usted sabe, doctor, que va a ser muy difícil que esto ocurra, porque además, más allá del tema del derecho, hay una situación, digamos, de visibilidad política de por medio en torno a este proceso. Yo le veo muy complicado que pueda declararse la nulidad de todo lo actuado a partir de la audiencia de preparatoria de juicio. En ese caso, ¿qué van a hacer ustedes? Nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho de defensa como corresponde, esperando que la justicia no tenga por qué considerar lo que estás considerando tú, Fabricio, que es una realidad, pero que no debería ser jamás la razón que mueve o motive una decisión de un juzgador. O sea, en derecho debería ser así. En un mundo ideal, donde se respete el Estado de Derecho, debería ser así. Pero digamos, en el Ecuador, históricamente eso ha estado muy lejos de la realidad. Termina siendo así. Ahora, sí quisiera que le explique a nuestra audiencia qué significa el recurso de apelación. ¿Qué es lo que ustedes esperarían con la presentación de este recurso el lunes 29? Yo me voy a negar siempre a naturalizar la perversidad de que la justicia resuelva por intereses políticos. Y creo que en este momento solamente nos queda denunciar a viva voz que cada día es más claro los intereses que se mueven de por medio, mientras los consejeros del CNE hablan a escondidas con los representantes de las organizaciones políticas pidiendo que apoyen a aplazar las elecciones para que Correa pueda ser sentenciado, o mientras el Contralor, que de Contralor no tiene nada, destituye a los miembros del Consejo Nacional Electoral en plena etapa democrática electoral para tratar de conseguir que se proscriba el movimiento que cobija la tendencia de Rafael Correa. El aparataje, el cargamontón es demasiado obvio, y creo que los medios de comunicación están obligados, así como lo haces tú, Fabricio, a informar lo que es y no seguir haciendo el juego a un gobierno que por odio ha conseguido mantenerse destrozando el país durante 3 años. Nosotros en la apelación tenemos alegaciones previas de nulidad, alrededor de 26, porque el proceso está plagado de barbaries jurídicas.
y esperamos que los miembros del tribunal, una vez escuchadas esas alegaciones, así como las de todas las defensas técnicas que han alegado nulidades de este proceso, procedan a suspender la audiencia y deliberar sobre las nulidades previo a conocer los factores de fondo que cada uno de nosotros irá esgrimiendo al respecto del proceso en sí, la valoración de la prueba, la validación de los actos procesales y etcétera, de parte de, sobre todo, Fiscalía, que no se olviden que desechó el 80% de su prueba para poder hacer la audiencia al apuro, por justamente las mismas razones que tú has esgrimido, Fabricio, y que de jurídicas no tienen nada, sino solo de políticas, así como se presenta todo el tiempo ya como una realidad. Otra cosa que yo voy a hacer hincapié el día lunes es sobre mi condición de salud. Los jueces no tienen ningún derecho de haber convocado a mis médicos a preguntarles si es que puedo hablar y humillarme de esa manera, como si una persona como yo se va a inventar una enfermedad tan complicada, tan catastrófica como esta. Yo tengo familia. Si he sido positivo es porque he tenido que ir a las cárceles que este gobierno no ha podido evitar el hacinamiento. He tenido que ir a diligencias judiciales. Están muriendo jueces, están muriendo abogados, están muriendo fiscales, y les llaman a mis médicos a preguntar si puedo hablar. Claro que puedo hablar, pero eso no significa que puedo ejercer la defensa técnica al 100% como corresponde y como merece mi representado y cualquier representado. ¿Usted siente es una que, barbarie lo que están haciendo? ¿Usted siente que, por ejemplo, sobre usted y sobre otro abogado, el doctor Diego Chimbo, que también ha presentado certificado de que está contagiado con COVID, ¿usted cree que sobre los dos se ha violentado su derecho a la salud, por ejemplo, en este caso? Se han violentado nuestros derechos humanos. El COVID es una pandemia. Existen resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que protegen la situación de los defensores de derechos humanos y, peor, en condición de víctimas de la enfermedad. La función judicial ha desoído de forma flagrante las recomendaciones convencionales sobre el tratamiento del COVID y me están obligando a trabajar estando en condiciones ni siquiera ya de mejoramiento, sino en plena condición de enfermedad. Vamos a ver qué les parece el día lunes cuando me presente a la audiencia. ¿Usted va a ir a la audiencia físicamente? Yo no me voy a arriesgar a que se me caiga la conexión, que es una pendejada de conexión, cuando estoy defendiendo al expresidente de la República. Pero no puede ir por la salud, pues, doctor. ¿Cómo le va a hacer? Pregúntenles a los jueces, ellos me obligan a hacer la audiencia. Usted, esto me parece importante, pese a su condición de salud, porque usted se ha reportado con COVID-19, pese a eso usted va a ir a la audiencia el día lunes. No me han dejado otra opción, Fabricio. Instalaron la audiencia. Correcto. Los jueces no me han dejado otra opción. Correcto. El doctor Fausto Jarrín está anunciando que el día lunes, pese a su condición de salud, él se ha reportado con un examen que confirma que tiene COVID-19, va a acudir a la audiencia de apelación. ¿Cuánto va a demorar esa audiencia, doctor? Esperemos que al menos permitan que las personas, las defensas técnicas, ejerzamos lo que corresponde en el tiempo correspondiente. ¿Qué es cuánto más o menos? No como se hizo en la audiencia de juicio, donde los jueces nos dieron 10 minutos para rebatir 26 horas de la Fiscalía. ¿Cuánto más o menos es lo que dura o debería durar en estricto rigor? ¿O no hay un tiempo específico? No debería haber un tiempo cercenado para que se pueda ejercer el derecho de defensa. Fabricio, es un proceso de 200,000 páginas, es un proceso de casi 800 cuerpos, es una sentencia de casi 800 hojas, con casi 27, 28 horas de grabación de audiencia. Solamente es cuestión de lógica, y sin embargo, los jueces, no voy a decir los de este tribunal, aún no se han pronunciado al respecto, pero los jueces del tribunal anterior actuaron de manera miserable, coartando el derecho de defensa de todos los defensores. ¿Usted qué expectativas tiene de este tribunal de apelación, doctor? Yo creo que después de toda la cantidad de barbaridades que ya son de conocimiento público, este tribunal nos va a dar la posibilidad al menos de expresar nuestras alegaciones de forma completa y con el tiempo necesario. Bueno, al menos este tribunal ya dio un primer paso, el hecho de haber suspendido la audiencia de apelación y haber ordenado que les distribuyan la sentencia completa. A mí ya me parece que ese es un primer paso para tratar de subsanar todo lo que ustedes han venido denunciando. A mí me parece también que es un buen primer paso,
aunque es un primer paso que va a llenar de dificultades la gestión de este tribunal, porque si es que ellos mismos reconocen que la sentencia apelada no está completa, ellos deberían declararse incompetentes, por cuanto recién ahora deberíamos poder apelar. Oiga, me envía un oyente una pregunta interesantísima, muy interesante, porque usted acaba de anunciar en este espacio que el lunes va a tener que acudir, pese a su condición de salud, va a tener que acudir. ¿Qué pasa si no le dejan entrar? Pues eso es lo que quiero ver, porque los jueces me obligan a ir a la audiencia. El día miércoles, Fabricio, se demoraron 2 horas en poder pseudo instalar la plataforma Policom. El doctor Diego Chimbo, en su condición de salud, apenas se le podía ver, apenas se le podía escuchar. Imagínate con esa condición, cómo va a hacer él la defensa desde su casa, y lo mismo me va a pasar a mí. Y yo no puedo arriesgarme a hacer una defensa técnica mediocre e incomprensible solamente porque me han dado la opción de hacerlo vía telemática. Si la enfermedad no se trata de no poder estar o de sí poder estar en un sitio. Una parte de la enfermedad, por supuesto, es la posibilidad de contagio que los jueces no están tomando en cuenta, pero la otra parte es la imposibilidad física, mental, de realizar las cosas, y eso no les importó. Correcto. Doctor, luego de la apelación, hay el recurso de casación. Ese sería el siguiente paso, ¿verdad? Así es. ¿Y usted cómo le ve en términos de plazos? A ver, ¿por qué hay que hablar de los plazos? Porque está claro que aquí hay, como yo lo mencioné hace minutos, aquí hay una intención, o uno entendería que existe una intención, digo, leyendo todo lo que está ocurriendo, de que este proceso concluya y que la sentencia penal condenatoria quede ejecutoriada antes de la convocatoria de elecciones, que en teoría va a ser el próximo 17 de septiembre. ¿Por qué le hago esta pregunta? En las últimas horas, por ejemplo, ha habido declaraciones del exprefecto de la provincia de Azuay, lo entrevisté el día de ayer aquí en este espacio, ha revelado que el consejero del Consejo Nacional Electoral, el doctor Luis Verde Soto, le ha pedido que se sume a la corriente de postergar el calendario electoral para dar tiempo a que el tribunal tome una decisión sobre el caso Sobornos. Por eso mi pregunta sobre el tiempo, ¿cómo ve usted esto? Mira, Fabricio, si los jueces del Tribunal de Apelación nos dan el tiempo suficiente para poder alegar lo que corresponde, cada uno de los 21 apelantes, la audiencia de apelación va a ser una audiencia larga. Va a ser una audiencia además que va a tener que dividirse en 2 momentos, porque no podrían pasar a los aspectos de fondo sin resolverlos de forma. Y yo tengo entendido que todos los defensores tenemos alegaciones de nulidad. Por lo tanto, la audiencia de apelación no va a ser como está soñando Verde Soto, como está soñando la fiscal Salazar o todos los que han venido haciendo barra a este proceso de atropello de garantías y derechos. La audiencia de apelación va a ser una audiencia larga. Después, cuando entre en receso esa audiencia, los jueces van a tener que resolver sobre 200,000 fojas, van a tener que resolver sobre casi 1,000 páginas de sentencia, van a tener que escuchar 30 horas de audio de audiencia. No es un asunto de un día para el otro. Espero que los jueces se hagan respetar y no repliquen el vergonzoso papelón que hizo el juez León con los otros 2 jueces, que además al otro día, en vez de defender su sentencia por escrito, salieron a los medios de comunicación a cometer prevaricato. Y la casación, no se diga, Fabricio, la casación es un proceso extremadamente técnico, en donde los tiempos son más amplios, no corren como en derecho penal, y ahí también tendrá que resolverse en audiencia, ¿no? Y el proceso de casación tiene especificidades en cuanto a los plazos bastante más estrictas y rígidas, y yo creo que definitivamente, como lo vengo diciendo desde hace rato, no van a tener el tiempo de sentenciar a Correa. Por eso es la desesperación de mover las elecciones, por eso es la desesperación de eliminar compromiso social, por eso esa desesperación les lleva ahora a querer destituir a la mayoría del Consejo Nacional Electoral. Están realmente desquiciados, el miedo, el pavor de ver a Correa en una papeleta les tiene locos, y eso es todo lo que está motivando el avasallamiento del aparato del Estado contra un grupo de personas que, además del caso de cohecho denominado sobornos, son todos inocentes, Fabricio. No existe una sola prueba de sobornos.
Doctor, permítame dejar de lado el tema jurídico y preguntarle también del tema político, porque usted igualmente es cercano al expresidente Correa. Ayer Rafael Correa, lo mencioné en la primera parte de este espacio, ha señalado que si le dejan, él será candidato a la vicepresidencia de la República. El si le dejan está atado a la situación jurídica y también a que el Consejo Nacional Electoral le acepte la inscripción de la candidatura. Pero, por ejemplo, hay algunos abogados, uno de ellos, un colega suyo, el doctor Ramiro García Falconi, y otros constitucionalistas que han señalado que Rafael Correa no puede ser candidato a la vicepresidencia de la República, invocando el artículo 149 de la Constitución, que dice lo siguiente: quien ejerza la vicepresidencia de la República cumplirá los mismos requisitos, estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones establecidas para el presidente de la República y desempeñará sus funciones por igual periodo. Varios juristas han invocado este artículo 149 para decir que Rafael Correa no puede aspirar a la vicepresidencia de la República. ¿Usted cómo le ve esto? Primero una aclaración, yo no soy colega de quienes han defendido estos 3 años de gobierno. ¿No será abogado usted? Yo no soy colega, yo no soy de ese tipo de abogados. Serán conocidos, serán respetables, pero yo no soy colega de ese tipo de abogados, estimado Fabricio. Segundo, sí, pues tienen derecho a asustarse, tienen derecho a tener miedo de que aparezca en la papeleta. Si es que nos niegan esa posibilidad, seremos candidatos a la Asamblea. El tema es que Rafael Correa va a ser candidato y eso es lo que no les deja dormir a esos colegas. Así que eso no me preocupa a mí en nada. Nosotros invocaremos el hecho de que la consulta fue específica, hablaba de reelección para el mismo cargo y no es el mismo cargo. Así que ya veremos cómo se va dilucidando eso de forma legal. Por lo pronto, yo celebro la decisión del expresidente Correa de estar dispuesto a candidatizarse a lo que sea, y por supuesto, si le dejan significa si no le sentencian de forma ilegal. Por lo tanto, ese pasa a ser un poco mi labor, mi trabajo, y a eso me he dedicado estos 3 años de persecución y procesos, Fabricio. Correcto. Lo último, retomando el tema del caso Sobornos, y gracias a Winnie Flores que me escribe y me pide que le haga esta pregunta, ¿cuál sería el procedimiento o el pronunciamiento del tribunal en el caso de que no le dejen a usted ingresar a la sala? Porque, a ver, es público que usted tiene COVID, usted lo ha dicho, ha presentado el certificado, usted dice, frente a esta situación me obligan a acudir, usted va a ir, no le van a dejar entrar. Eso va a pasar, no le van a dejar entrar. ¿Cuál debería ser el procedimiento y el pronunciamiento del tribunal, doctor? Habría que preguntarles a ellos. Si me dicen que puedo actuar, deberían dejarme actuar. Yo no me atrevo a entender qué es lo que van a pretender hacer, pero lo que sí digo es lo que yo voy a hacer. Correcto, doctor. Vamos a estar expectantes de lo que pase el lunes. Le agradezco y de verdad recupérese, doctor, cuídese. Ojalá que pueda solucionar la parte médica. Primero la salud, como siempre lo he dicho. Cuídese, doctor, tome los recaudos del caso y ojalá que no tenga que ir el lunes a la corte. Gracias por el tiempo, doctor, muy amable. Gracias, Fabricio, un gusto estar con ustedes siempre. Gracias. El doctor Fausto Jarrín Terán conversando aquí en A Primera Hora. Me quedo, digamos, con esta sensación preocupante, ¿no? El doctor Fausto Jarrín ha anunciado que frente a la decisión de instalar la audiencia de apelación el lunes 29 a las 8 de la mañana va a acudir. El sistema o digamos la conectividad ha tenido muchas dificultades. Lean a un montón de abogados que han cuestionado la parte de la conectividad con el sistema que al momento se utiliza en la Corte Nacional de Justicia. El doctor ha dicho, va a acudir y lo va a hacer. Veamos qué ocurre. La audiencia es el lunes a las 8 de la mañana. 8 de la mañana con 30 minutos en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio.